amigos, ¿cómo están? Frey por acá. Estamos en un nuevo capítulo de nuestro podcast de líderes digitales. Éxito ha sido este podcast. Nos han recibido, nos han escuchado en todos lados. Los comentarios son siempre positivos. Comentarios desde que el contenido, el invitado, que la historia, que ha sido un aprendizaje. Así que este podcast es para ustedes, para que aprendan a conocer la realidad de las compañías y estos líderes digitales, de cómo están ayudando a transformar usando la inteligencia artificial y la tecnología en el día a día para todas estas compañías. Hoy día, como todas las semanas, tenemos un invitado muy especial. Cristian Sepúlveda. Cristian Sepúlveda es director de TI de la Universidad Alberto Hurtado, ¿ya? Tiene una gran trayectoria. Publicamos hoy día el flyer de que íbamos a tener la sesión, vimos una gran cantidad de comentarios, así que me imagino que harta gente está pendiente también de esto, de este capítulo, y de poder escucharte a ti y que quede este testimonio también en la red de un poco tu trayectoria, los proyectos, la experiencia que tú tienes. Así que, Cristian, bienvenido, agradecemos que estés aquí con nosotros y bueno, lo primero siempre es preséntate aquí a la audiencia para que te conozca y conozcan un poco de ti, qué estudiaste y algunas decisiones que has ido tomando. Las vamos a ir conversando durante esta sesión. Bien, bueno, muchas gracias por la invitación. Estoy bien entusiasmado, bien contento, partiendo ya de una experiencia bien interesante. Yo tengo 57 años ya, estoy enfilando para los 60. Soy ingeniero informático por formación, pero ingeniero en general diría yo. Soy casado, tengo una hija deportista de alto desempeño. ¿Sí? Sí, de hecho está volando ahora a la 8ª región a una competencia. No la pude acompañar porque tenía cosas que hacer ahí en la universidad, pero ella va en camino ya casi aterrizando, diría yo. Perfecto. ¿Y competencia qué, perdón? De gimnasia artística. Qué bonito. Ya. Sí, le va bien. Bueno, felicitaciones para ella y bueno, orgulloso, se te ve orgulloso, así que sí. Gracias por compartirlo. A ver, Cristian, cuéntanos un poquito de ti. Siempre arrancamos preguntando ¿qué te llevó a estudiar esta carrera? O sea, que un poco el origen de qué te llevó. Pensamos muchas veces en personas que están arrancando, que tienen que tomar decisiones, qué voy a estudiar, qué va a hacer de esto, estoy estudiando esto que viene para mí, con todo esto que está ocurriendo con la inteligencia artificial. Y cuéntanos un poquito tú, ¿cómo lo viste tú? Mira, yo he pensado muchas veces eso. ¿Ya? Muchas veces me he hecho la pregunta y ya tengo la ventaja de ser hombre viejo, entonces he descubierto que uno es cosas desde muy temprana edad. Por ejemplo, gente que le gusta poner una inyección, gente que le gusta conducir, gente que le gusta armar y desarmar, gente que le gusta escribir. Entonces, de alguna manera, si uno lo piensa, tiene una vía de desarrollo natural. Es decir, es como súper raro que alguien que se convirtió en médico haya tenido características de ingeniero de niño. Entonces, y yo creo que siempre fui un ingeniero. ¿Ya? Lo fui descubriendo en el camino, pero siempre fui un ingeniero. Entonces, de hecho, pensé en estudiar electricidad primero, pero el camino va variando un poco, la vida no es en línea recta, y me terminé convertido en ingeniero informático. Mira, interesante ahí cómo se te dio el escenario para poder tomar una decisión, ¿cierto? Como dices tú, es tan dinámico esto. De repente uno dice, me tocó conversar con él y decía, oye, la vida está llena de decisiones, buenas o malas no las sabemos después, al principio son decisiones nomás, ¿cierto? Y tú te sientes conforme de alguna forma con la decisión que tomaste, te hubiese gustado haber incursionado en la otra carrera. Qué linda pregunta. Qué linda pregunta. Yo siempre digo, si volviera a nacer, lo intentaría todo de nuevo. Mira. Todo de nuevo, de cero. Y si me tengo que equivocar, me equivoco. Yo soy un convencido que uno tiene que hacer. Sí. Si se equivoca, corrige. Mi papá siempre me decía, si te equivocas, levántate, corrige y sigue adelante. Adáptate. Y es algo que yo le digo a mi hija todos los días. Adáptate y adáptate rápido. Esa es la clave. Perfecto. Cristian, mira, aprovecho de saludar a todos los asistentes aquí, a las personas que se están sumando a nuestra transmisión en vivo desde TikTok. Prontamente estamos trabajando para también poder transmitir en vivo en Instagram.
Ya estamos aumentando ahí nuestra tasa de seguidores y eso nos va a permitir poder transmitir en las 2 redes sociales más importantes en vivo. Ya estos capítulos y esta historia es importante que las conozcan. Así que estamos felices. Toda la gente que nos está saludando, darle la bienvenida a Carlos. Bueno, no alcanzo a leer de tan lejos, a Carolina, etcétera. Bueno, a nuestros seguidores de siempre, que siempre nos están apoyando. Así que bienvenidos y gracias por estar en este podcast de Líderes Digitales. Si bien es viernes, pasa mucho, es viernes, final de semana, uno está un poquito agotado. Realmente este podcast a mí me energiza porque, entre comillas, escuchar la historia de los invitados finalmente es un aprendizaje, como decías tú, ¿cierto? Y aquí, Cristian, por ejemplo, hablas mucho tú de la mirada humana sobre la tecnología. Cuéntanos un poquito respecto a eso, porque muchas veces este mundo tan frío, digamos, de lo que es la tecnología, se pierde eso de la mirada humana. ¿Cómo lo destacas tú, esa implicancia del humano en medio de estos conceptos? Mira, a mí me ha pasado desde hace un tiempo que suelen decirme que soy un TI atípico. Y eso tiene que ver con la forma que yo tengo de enfrentar las cosas, de compartir con otras personas. Yo siempre estoy preocupado de desarrollar el lado humano. Que al final del día, si tú lo piensas, la tecnología se compra o se subcontrata. Pero la relación con otros es algo que es inherentemente humano. Sí. Y las sociedades se desarrollan en función de eso. Las empresas se desarrollan en función de eso. Porque uno compra tecnología, ¿para qué? Para otorgar un beneficio a las personas. O sea, una tecnología que no hace eso no tiene ningún sentido. Sí. No tiene razón de ser. Por lo tanto, si tú lo piensas al final del día, lo más relevante son las personas y cómo se relacionan. Y de repente nos pasa que nos olvidamos un poco de eso, nos alejamos un poco de eso y empezamos a hablar de la IA. Pero fíjate el detalle, de repente nosotros pensamos, ¿la IA razona? ¿La IA piensa? ¿La IA siente? Te fijas que siempre estamos volviendo a lo humano. Sí. Entonces, yo creo que es bien importante mantenerse conectado con las personas. Eso es fundamental. Cristian, cuéntanos un poquito de tu experiencia respecto a las empresas donde has trabajado, de alguna forma a lo mejor las más importantes o las que tú te recuerdas que te han marcado. Cuéntanos un poquito esa trayectoria para también entender cómo vamos a ir desglosando esta conversación. Yo tengo un amigo que dice que uno tiene una buena carrera laboral o profesional si con la sola mención de las empresas donde trabajaste la gente sabe dónde estuviste. Y yo he tenido la fortuna de trabajar en empresas conocidas y reconocidas cada una en su rubro. Empresas del rubro financiero, he estado en el retail varias veces. Otro amigo me decía, si estuviste en retail puedes hacer cualquier cosa. Y yo creo que tenía un poco de razón, porque de alguna manera te prepara, el retail es bien duro, entonces te prepara para enfrentar otras. He estado en retail, en industria financiera, en farmacéutica, en agroindustria, gestión de activos. He tenido la fortuna de trabajar en muchas empresas con rubros muy variados. Y eso es muy enriquecedor porque te permite conocer realidades de distintos negocios. Y al final uno en cada uno de esos negocios aprende cosas que puede incorporar, aplicar, no repetir, pero sí capitalizar la experiencia y aplicarla en las empresas donde va con un nuevo desafío. Perfecto, Cristian. Bueno, siempre saludar a las personas que se van sumando a este canal en vivo, ¿cierto? De podcast de líderes digitales. Estamos con Cristian Sepúlveda, director de TI de la Universidad Alberto Hurtado. Aquí nos está relatando un poco su trayectoria. Esta carrera, yo digo siempre, es muy generosa. Esta carrera de la tecnología también permite de repente, me ha pasado, de repente digo, ¿qué hago acá? Nos ha tocado estar en distintas situaciones, en empresas, conocer realidades, industrias distintas y es maravilloso porque es transversal, ¿cierto? Y me imagino que lo que tú relatas tiene que ver justamente con eso, la transversalidad de esta carrera y las posibilidades de aprendizaje, de conectar con otra persona, crear tus propias redes a partir de lo que tú sabes respecto a la tecnología en toda esta industria. Fíjate que a los que nos dedicamos a la tecnología nos pasa algo divertido porque con o sin querer estamos al centro de todo. Entonces,
Por ejemplo, la gente de admisión en la universidad está preocupado de admisión, principalmente. La gente de contabilidad está preocupada de contabilidad principalmente. Nosotros estamos preocupados de admisión, de contabilidad, de marketing, de docencia, de todo. Entonces, de alguna manera estamos al centro. Y eso también significa que tenemos una responsabilidad fundamental, principal, estructural como rol dentro de las organizaciones. Entonces, si nosotros somos capaces de entregar servicios adecuados a las personas, entonces las organizaciones funcionan, fluye. Pero si nosotros nos quedamos trancamos la pelota, como dicen en jerga futbolística, no funciona, no sirve. Exacto. Entonces tenemos un rol fundamental en las empresas los que trabajamos en tecnología, no nos podemos olvidar de eso. ¿En qué momento, esta es una pregunta que siempre le hacemos a todos, ¿en qué momento tú sientes que pasó que la tecnología pasó a ser algo estratégico? Antes hablábamos siempre de tecnología desde el punto de vista operativo, ¿cierto? Una mirada un poquito más secundaria, digamos, respecto a lo que es la estrategia de una compañía. Pero hoy día se ha transformado en una piedra angular clave y hoy día las empresas van entendiendo el valor de innovar tecnológicamente, invertir tecnológicamente. ¿Cuándo crees que ocurrió más o menos eso? Mira, yo creo, a lo mejor se me va a caer el carnet aquí un ratito, pero yo creo que eso ocurrió en el año 2000. ¿Ya? La tecnología siempre ha sido central, desde la revolución industrial para adelante, siempre. Pero las tecnologías digitales principalmente yo creo que tomaron un rol preponderante dentro de las organizaciones como parte del negocio, no como áreas de soporte solamente, a partir del año 2000. Hay mucha gente que no conoce la historia del cambio de siglo y creen que fue un invento como que el hombre no llegó a la luna, más o menos. Sí. Es lo mismo. Pero los que estuvimos ahí y trabajamos para que efectivamente pudiéramos hacer un cambio fluido y que no cayeran los sistemas, sabemos lo difícil que fue. Y yo vi empresas desaparecer por no haberse hecho cargo de eso que tenían que hacer. Y yo creo que a partir de ahí, y cada año mucho más, las empresas entendieron que la tecnología es parte del negocio, no es solo un área de soporte. Y los que no lo entendieron han ido achicándose o desapareciendo. Y ahora, con el advenimiento de tecnologías más nuevas como la inteligencia artificial, no hay forma de escapar de eso. Perfecto. Bueno, aquí con Cristian Sepúlveda, director de TI de la Universidad Alberto Hurtado. Ya estamos conversando, conociendo un poco su experiencia y hablando de su trayectoria y la mirada, ¿cierto?, de una persona que ha atravesado por distintas empresas y con experiencia, una amplia experiencia, y estamos conversando respecto a, por ejemplo, dónde empieza la transformación real de las compañías. Hemos hablado muchos capítulos que tienen que ver con la transformación, no es tecnológica, también es cultural o parte desde lo cultural. ¿Cómo lo ves tú, ese mensaje que se está transmitiendo muy fuerte hoy en día? Sí, es divertido. Fíjate que yo, después de estudiar ingeniería, he hecho varios postítulos, tengo algunos diplomados, todos en tecnología. ¿Ya? Y el último que hice fue en transformación digital. Entonces, lo primero que me dicen en el diplomado de transformación digital es que esto no tiene nada que ver con tecnología. Tiene que ver, es absolutamente cultural. Y yo me sentí un poco defraudado en la primera clase, pero después efectivamente entendí que esto es muy cultural. No es cultural, es muy cultural. Porque si tú no eres capaz de mover a las personas a que piensen de una manera digital, es decir, cambiar el mindset, como le llaman, de uno tradicional a uno digital, si tú no logras que lo vean, no hay transformación digital al final del día. Porque si no, uno termina imponiendo cosas y la gente no lo internaliza, no lo decanta como corresponde, entonces al final no se produce la transformación. O sea, parte por cambiar la forma en que vemos las cosas y cambiar la forma en que enfrentamos los problemas en la organización. Perfecto. Bueno, saludar a todas las personas que se han ido sumando acá al podcast en vivo, en TikTok. Ya contarle que estamos con Cristian Sepúlveda, director de TI de la Universidad Alberto Hurtado. Estamos conversando respecto a la trayectoria, experiencia, y un poco también preguntarte, Cristian, ¿cuáles son los errores? Tú relataste algunos de ellos. ¿Qué otros errores tú ves cuando se aborda esta iniciativa de transformación digital? Que según tu mirada,
Mira, yo creo que hay dos errores que son bien marcados y casi dramáticos. El primero es no involucrar a las personas que van a consumir los productos digitales. Eso es lo primero. Y lo segundo, casi peor, es imponerle a esas personas soluciones que no consideran propias. Cuando tú no logras involucrar a los equipos que van a trabajar con las cosas que tú estás desarrollando, se produce en forma natural, y eso es condición humana, resistencia. Perfecto. Y cuando hay resistencia, hay fricción, y si hay fricción, las cosas o se rompen o quedan torcidas, y al final uno termina liberando productos que nadie quiere porque no los consideran propios. Exacto. Entonces eso es fundamental, que la gente entienda que lo que tú estás haciendo es para ellos, por ellos, para que, de nuevo, funcionen mejor, tengan más facilidades para hacer su trabajo, etc. Sí, Cristian, es una buena definición. No la había escuchado en esas palabras, pero es verdad, uno tiene que hacer parte, que las personas sientan que algo es algo propio. ¿Ya? Y al involucrarse, obviamente las cosas van a tener una implicancia distinta y obviamente por consecuencia resultados distintos. Es un buen alcance. Bueno, invito a todos los espectadores ahí de TikTok que puedan compartir este podcast para que otras personas se puedan ir sumando y conozcan esta historia, si bien después nosotros también lo subimos a nuestras redes y quedan ahí los videos para que lo puedan ver y nos hagan los comentarios. Siempre es bueno que otras personas puedan participar y conocer en vivo aquí a Cristian y bueno, y la trayectoria que él tiene y todo lo que ha hecho y toda la experiencia que nos puede transmitir en esto de lo que es la transformación digital. Una pregunta importante y esta tiene un cierto nivel de complicidad y es difícil de responder, sobre todo para los líderes digitales, los que están liderando compañías, es: ¿cómo es tu estilo de liderazgo? ¿Cómo lo definirías? ¿Cómo tú lideras tu equipo? ¿Cómo es tu día a día pensando en la responsabilidad que puedes tener? Mira, yo defino mi estilo de liderazgo como liderazgo afectivo. Me costó hacerme cargo de eso, porque de repente la gente piensa que las emociones te hacen débil. Pero resulta que el liderazgo afectivo es el liderazgo que ejercen las madres. ¿Ya? Y uno puede decir, mira, bueno, pero en un mundo competitivo, en un mundo ejecutivo, eso no sirve. Pero sirve todo el rato, porque las madres siempre quieren que tú seas el mejor y hacen todo lo que esté a su alcance para que tú seas el mejor, pero no te dejan pasar ni una. O sea, si tú te equivocas, te corrigen. Si tú flojeas, te pegan un chanclazo para que te levantes. O sea, por un lado, sí, te quieren, te dan oportunidades, te permiten desplegar alas, pero por otro lado no te dejan pasar ni una. Entonces, es una combinación perfecta para aplicar en los equipos, y a mí en lo personal me ha dado muy buenos resultados porque por lo demás está muy en línea con lo que yo soy como persona, entonces me resulta absolutamente natural. Perfecto. ¿Sabes qué? No había escuchado una definición como de liderazgo ahí con un apellido, ¿ya? Ahora que lo dice, yo tengo un liderazgo medio deportivo. Sí, me gusta el deporte y en cierta manera me he dado cuenta que yo trato de motivar a partir muchas veces de justamente estos elementos, de superarse, de que, como dices tú, de que uno se equivoca, pero bueno, hay que arreglarla y hay que seguir y la equivocación es parte del día a día, o sea, no hay nadie que no se equivoque, ¿cierto? Lo que uno no puede permitir de alguna forma es como la equivocación a partir del dejar de hacer o de irresponsabilidad, pero en cierta manera también cuando nos vamos equivocando también vamos aprendiendo y es importante que eso tenga, ¿cómo se llama? Es un aprendizaje constante, o sea, constantemente nos vamos a estar equivocando, ¿ya? Y es importante desafiarse, mejorar uno todos los días. Entonces me gustó mucho eso que dices del liderazgo y en este caso un liderazgo afectivo para tu equipo. Bueno, ahí saludar a las personas que han llegado, a los que nos están dando like acá en el podcast. Obviamente invitarlos a que nos sigan en las distintas redes, conozcan toda esta historia. Estamos con Cristian Sepúlveda, director de TI de la Universidad Alberto Hurtado. Tengo preguntas que te quiero hacer, pero estoy siguiendo la pauta, pero hay cosas que te quiero preguntar, pero vamos a llegar ahí, pero que tienen que ver esto con el desarrollo de tu carrera y un poco también la posición en que está hoy día, digamos, cómo todo esto después termina hoy día en un rubro distinto de alguna forma, pero bueno, ya me estoy adelantando un poco, pero
Bueno, ¿y qué tan importante tú sientes, Cristian, que son? Porque justamente hablas tú del desarrollo del liderazgo a partir, en este caso, como un liderazgo afectivo. ¿Qué tan importante para ti son esta habilidad humana en este rubro tecnológico? Que un rubro muchas veces, como otro rubro, un poco duro, más tosco, en cierta manera, como dices tú, insensible de alguna forma, pero porque nos dicen que debe ser así. ¿Cómo lo ves tú? Mira, yo creo que sobre todo, en un mundo hiperconectado, hiperdigitalizado, hipertecnificado, el liderazgo tiene que ser fundamentalmente humano. O sea, lo más importante, por lejos, es conectar con personas, pero por lejos, porque al final la tecnología siempre hay alguien que sabe más que tú. Uno lo puede comprar, hay empresas que se dedican a lo que tú necesitas. Es imposible que en una empresa tú tengas todos los elementos que necesitas realmente para operar desde el punto de vista de la tecnología. Sí. Entonces uno lo compra, pero lo que no se compra, porque es propio de las personas, es la relación de unos con otros. ¿Cómo conecto? ¿Cómo entiendo los dolores que tiene una persona en una unidad del negocio o de la institución? Cómo lo que está haciendo una persona conecta con lo que está haciendo otra y entre ellos no conversan, pero tú sí estás en el medio porque estás en el área de tecnología, Sí. Entonces te permite abrir esa conversación y ofrecer soluciones, pero de cara siempre a las personas que son al final el fin último de lo que uno hace en tecnología. Exacto. Mira, interesante la mirada y lo hablábamos antes del podcast, un poco esto de, bueno, a la post-pandemia, todo esto remoto, y hoy día de alguna forma como que tenemos esa necesidad también de conectar, ¿cierto? Hablábamos de ir a visitar empresas, personas, conectar, ¿cierto? Pero desde la perspectiva de la presencialidad, pero también de alguna forma como una necesidad, ¿cierto? No todo puede ser a través de un monitor. Es difícil conocer a otra persona realmente a través de una pantalla, por mucho que uno lo vea. Entonces tú lo ves como algo clave esto de finalmente no solamente la implicancia humana dentro del mundo tecnológico, sino también esto que puede significar las habilidades innatas o humanas, perdón, que nosotros tenemos, que finalmente tenemos que saber plasmarla en conocer al otro. Fíjate que te voy a llevar un ejemplo que todos conocemos. La vida entre hermanos. ¿Ya? Celebran, juegan, pelean, negocian, se relacionan. Y uno que ha tenido hermanos, todos los que hemos tenido hermanos, hoy día tenemos, sin darnos cuenta, una habilidad que los que están más en el mundo de las redes sociales digitales no tienen tanto. Sí. Y eso se nota un montón. Los que somos más viejos, que no tuvimos redes sociales de niños, nuestras redes sociales eran presenciales. Sí. Era salir a la calle, jugar a la pelota. Y eso de alguna manera se ha perdido. No es tan bueno para las generaciones nuevas. Todo lo hacen a través del computador y salen poco a la calle. Yo creo que es importante salir a la calle. Un poco lo que yo le digo a mi equipo en la oficina. Salir a la calle es ir a ver a la persona que te está pidiendo algo, ir a visitar a alguien para que te muestre en su computador qué es lo que está haciendo y qué es lo que necesita. Por lo tanto, eso requiere un poquitito de presencialidad. No digo que sea todos los días, pero es importante no perderlo. No, perfecto. Lo conversábamos antes del podcast, conversábamos de esto, de cómo cambió todo post pandemia, ¿cierto? Pero de alguna forma hemos vuelto y esta necesidad, y este podcast justamente apunta a eso, acercar a las personas, si bien a través de una pantalla, pero acerca historia. Muchas veces vemos el rol, el cargo de una persona, pero no vemos a la persona, ¿cierto? Y cuánta experiencia o cuánta experiencia uno mismo adquirió de personas que logró conocer, a lo mejor, como decías tú anteriormente, estando ahí, aprendiendo, y hoy día digitalmente, sí, se amplía a lo mejor ese rango, pero ¿realmente estamos conectando con esas personas? Sí, mira, yo siempre digo, somos lo que hacemos más que lo que decimos. Somos lo que hacemos repetidamente, y uno cuando conecta con otras personas de manera presencial, cuando vive con esas personas, cuando convive y comparte situaciones en una reunión, en una presentación, en un cumpleaños, sin darse cuenta aprende, sí. Porque va viendo cómo se comporta el otro y te sirve, suma, todo el rato suma.
Perfecto. Cristian, ¿cómo has visto tú evolucionar, ahora yendo un poquito al rubro, a la industria tecnológica nuestra, donde estamos ahí lidiando con la inteligencia artificial, con toda esta expectativa, los que somos informáticos logramos entender un poquito más de lo que sí, lo que no, lo que de repente es más, dices tú, lo que se dice, pero lo que realmente no se puede hacer? Pues bueno, todo esta como le llaman como este humo que hay detrás de la inteligencia artificial, ¿ya? ¿Cómo ves tú? ¿Cómo ha sido la evolución de la inteligencia artificial dentro de las empresas? Mira, te voy a contar una anécdota. Yo escribo harto, ¿Ya? Escribo todos los días en LinkedIn y tenía hace 20 años atrás, 15 años atrás, un blog. ¿Te acuerdas que había? Y escribí un artículo en donde me quejaba de los usuarios que esperaban que pudieran hablarle al computador en lenguaje natural y que el computador les respondiera como hablamos las personas. Y por Dios que envejeció mal ese artículo. ¿Ya? Pero me hago cargo, yo siempre lo cuento, me hacen burla, pero siempre lo cuento porque es difícil mirar el futuro. Es muy difícil mirar el futuro. Lo que sí tengo claro es que la inteligencia artificial hoy día está mucho más involucrada, mucho más con nosotros en lo que hacemos cotidianamente de lo que nosotros somos capaces de entender. Usamos inteligencia artificial en un montón de cuestiones que no sabemos que la tiene. Sí. Entonces, yo creo que tenemos que hacernos cargo lo antes posible de que eso va a vivir con nosotros de aquí en más. Y tenemos que sacarle provecho, básicamente. Perfecto, Cristian. Bueno, estamos con Cristian Sepúlveda, director de TI de la Universidad Alberto Hurtado. Está contando un poco su experiencia, su mirada respecto a lo que es la tecnología. A veces se nos olvida que este podcast es un podcast tecnológico. ¿Ya? Bueno, ahí nos hacen una pregunta en el chat, lo que ahí con mi vista aguda lo logro ver. Dice, ¿cómo ve el futuro de los estudiantes y la IA? Campo laboral y la malla curricular. Es una pregunta difícil de responder, pero es absolutamente pertinente. Tenemos que hacernos esa pregunta, porque lo fácil es que los alumnos usen la inteligencia artificial y copien los resultados para entregar una tarea y sacarse una nota. Pero la pregunta que tenemos que hacernos es, ¿a qué vamos a la universidad? ¿A sacarnos una nota o aprender? Y la respuesta es aprender. Sí. Entonces lo que tenemos que hacer, los que están en docencia, los que estamos en el mundo de la educación, es buscar mecanismos para asegurarnos de que los resultados que entrega la inteligencia artificial pasen por un filtro de criterio humano para que podamos evaluar efectivamente a los estudiantes, porque ¿qué sentido tendría que un estudiante conteste bien la prueba y se saque un 7 pero no aprenda nada? Entonces hay que buscar los mecanismos para acercar la forma correcta de evaluar, la forma correcta de asegurar que efectivamente están aprendiendo. Eso es lo que hay que hacer. Oye, gracias al público ahí que hizo la pregunta. Me gustó la reflexión que hiciste respecto a lo que aquí vamos a la universidad, ¿cierto? A sacar una nota, a aprender. Y a veces hoy día estamos tan enfocados en los resultados en todo ámbito, ¿cierto? Que no miramos el trayecto, no miramos el camino, estamos mirando siempre con ansiedad el resultado, ¿cierto? Y dejamos de vivir el presente. Así que estuvo muy interesante esa reflexión. Y te quiero preguntar, ¿hoy día la inteligencia artificial es de una forma es estratégica o exploratoria? Bueno, depende de en qué momento de tu desarrollo profesional o laboral esté. Puede ser exploratoria, pero si es exploratoria, está atrasado. Eso me queda súper claro. Muchas empresas todavía la usan como un juguete, a preguntarle cosas a ChatGPT, pero pocas empresas realmente le pasan tareas críticas a la inteligencia artificial para que las haga. Y las empresas que son capaces de pasarle a la inteligencia artificial actividades críticas, como por ejemplo pasarle la chequera, y que haga un reembolso a un cliente que está pidiendo con determinadas reglas de negocio, ese sí la está usando de verdad, a riesgo de equivocarse. Pero esa es la forma correcta de usarla para que sea estructural. Si no, es un juguete todavía. Entonces, yo creo que en el 60-70% de las empresas, si es que no 80%, todavía es exploratorio porque entendemos menos de cómo aplicarla de lo que quisiéramos. Sí, a mí me gusta diferenciar el tema de la inteligencia artificial que usamos en el ámbito personal, donde uno juega, ¿cierto? Y aparecen muchas de estas iniciativas como didácticas, creo, imágenes,
un sinfín de cosas que uno puede hacer con la inteligencia artificial, pero después está justamente a nivel empresarial y los riesgos que implica y en cierta manera la invitación siempre a las empresas a ir al ámbito empresarial, digamos, utilizando la IA para hacer más eficientes sus procesos, pero habiendo entendido los componentes, los riesgos, los alcances de la misma inteligencia artificial. Así que me gustó el comentario que nos hiciste bajo tu experiencia y te quería preguntar, ¿dónde ves el mayor valor de la inteligencia artificial hoy en día? En todo. Realmente está en todo. Porque, mira, es una tecnología, una herramienta tan poderosa que es difícil imaginarse dónde no tiene aplicación. Sí. O sea, es un poco al revés la pregunta. En vez de preguntarnos dónde la podemos aplicar, es como, ni siquiera se me ocurre dónde no podría aplicarla, porque se puede aplicar en todo, en finanzas, en medicina, en educación. Imagínate, nosotros en la universidad tenemos carrera filosofía, psicología. Uno podría pensar en primera instancia que ahí no tiene cabida, pero tiene todo un universo de posibilidades. O sea, imagínate carreras que son humanistas por construcción, por definición, que tengan acceso a inteligencia artificial y que puedan aplicarlo para los pacientes, después para hacer estudios. O sea, la aplicación de la inteligencia artificial realmente es infinita. Exacto. ¿Y qué empresa o industria tú ves que tienen mayor potencial de transformación? Mira, lo que a mí se me ocurre así como de inmediato es la industria financiera. La industria financiera hoy día yo diría que es muy tradicional, a pesar de que en Chile es bien desarrollada, en otros países están 10, 15, 20 años atrás, es muy, muy desarrollada, pero tiene infinitas posibilidades de crear productos nuevos, facilitar el open banking que viene ahora. Peligroso, eso sí, porque mientras más abierto es más complejo manejarlo. Sí. Pero las posibilidades en esa industria en particular yo siento que son infinitas. Pero hay otras industrias también, como la salud, que también son... De hecho, ahora en El Salvador me parece que el presidente abrió un área de trabajo en donde las consultas médicas van a ser hechas por inteligencia artificial. Y bueno, había todo un debate de qué van a hacer con los profesionales de la salud, pero en el fondo va a llegar a gente que no tenía posibilidades con una herramienta que funciona, si está bien administrada, funciona y va a llegar con salud donde antes probablemente no llegaba. Entonces son posibilidades que hay que explorar. Y tomando en consideración, Cristian, bueno, y estamos con Cristian Sepúlveda, director de TI de la Universidad Alberto Hurtado, está contando su experiencia aquí en este podcast de Líderes Digitales. Acuérdense que vamos cada 2 semanas con un nuevo entrevistado, conversando sobre inteligencia artificial, transformación digital, bueno, y todo lo que hoy día nos involucra hoy en día en esta revolución tecnológica que estamos viviendo. Aquí una pregunta que es muy interesante. La semana pasada estuvimos con una persona de INACAP, Marisol Finch, la directora de personas de la universidad, y nos da su mirada sobre la educación. Y aquí me gustaría hacer una pregunta justamente enfocada en eso. ¿Qué es lo que, para los nuevos profesionales, cuáles son las habilidades que deben desarrollar los profesionales tecnológicos, pensando en este nuevo escenario que tenemos, que es tan distinto, ¿cierto?, a los que nosotros estudiamos 10, 20 años atrás? Yo creo que las habilidades del comportamiento son de base. Deberían enseñarnos cosas como el liderazgo, cómo hacer una presentación de alto impacto, hablar en público. Te morí, la gente de repente le ponen un micrófono, una cámara y todo el mundo se corta. Y es porque no tenemos costumbre, nunca nos hemos visto enfrentados a eso. Sí. Entonces, al final, cuando uno habla de conectar con personas, esas son habilidades fundamentales. Porque al final lo otro se aprende. Uno lee, y hoy día lo que estamos hablando, inteligencia artificial, uno pregunta, se encierra con una inteligencia artificial 2 horas y aprende lo que antes te tomaba 3 meses, 1 año. Entonces, si uno sabe preguntar, va a obtener buenas respuestas. Y la forma de saber preguntar es saber expresarse, saber entregar un contexto, enseñarle criterio a la inteligencia artificial, y esas son habilidades propias de las personas. Entonces,
como base, yo creo que los profesionales de todo tipo, en realidad no solo de tecnología, tienen que formarse en conectar con otra persona. Desarrollo humano, en definitiva. Sí, interesante, sobre todo en este rubro, en esta industria donde estamos nosotros, tecnológica, que de repente nos enfocamos mucho en las habilidades duras, ¿cierto? En aprender, a entender la máquina, pero dejan de lado un poquito esto que dices tú, el saber presentar, expresarse, comunicar, hacerse entender. Y de repente son habilidades tan necesarias que las vamos desarrollando a lo mejor en el camino de forma tardía. De repente nos cuesta, como dices tú, tomar un micrófono, pararse acá y tener una conversación, digamos, sin tanto cuestionamiento, digamos, que fluyan las cosas, ¿cierto? En base, y es porque, como dices tú, porque uno estudia, aprende las habilidades duras, que son las que me van a permitir trabajar, ser útil, servir, ¿cierto? Pero quedan de las otras que son tan o cual más importantes. Mira, yo he hecho clases muchas veces, me encanta, y siempre le digo a mis alumnos que un buen profesional tiene básicamente 3 cosas que lo componen. Una componente técnica, es decir, tiene que saber de qué está hablando. Si alguien se dedica a las finanzas, tiene que saber de finanzas. Si es desarrollador, tiene que saber de software, qué sé yo. El otro pilar es político, o sea, tiene que saber moverse dentro de la organización, tiene que saber negociar, tiene que saber cuándo entrar, cuándo salir, cuándo apretar. Y el tercer pilar es social, o sea, relacionarse con otro. Si tú tienes esos 3 pilares en equilibrio, pero chiquititos, eres un profesional junior. Si tienes esos 3 pilares en equilibrio, pero en mayor volumen, eres un profesional senior. Pero si tienes uno de esos pilares distrófico, entonces no eres un buen profesional. Eso es como yo lo veo. Sí, yo también comparto contigo, Cristian, eso. Mi equipo siempre le digo, el profesional se compone de muchos elementos, no solamente técnicos, no las habilidades duras. En realidad los niveles de responsabilidad, liderazgo, saber comunicar, ¿cierto? Son tan cual lo más importante para poder conformar un profesional que sea realmente completo. Ya no solamente en esta industria que estamos así como el programar o el quien teclea más rápido, en cierta manera suple todo. En realidad hoy día estamos obligados, y tú lo decías, a comunicarnos, a tener reuniones, saber expresarnos nuestra idea, ¿cierto? A entender al otro, ser empático, entender, qué es lo que le pasa, ponerse en lugar del otro y entender su problema, y después, llegaré con una solución, una idea de solución, pero primero tengo que entender lo que me está transmitiendo. Sí. Fíjate que nos pasa o nos cuesta ver, porque uno puede aprender a desarrollar, a hacer software, uno puede aprender a usar Excel, pero como que no visualizamos de manera natural que uno puede aprender a ser empático, uno puede aprender a hablar en público, uno puede aprender estas habilidades que son de comportamiento, habilidades que son sociales en definitiva, sí. También las puede aprender. Ojalá la aprendiéramos en la casa, ya, pero no siempre se puede. De repente las posibilidades en la casa estaban más difíciles y uno no las aprende, pero como que no nos resulta natural hacer un esfuerzo para hacer ese aprendizaje. Nos resulta más natural aprender cosas duras, digamos, cosas técnicas. Pero es importante darnos el tiempo y dedicarle un pequeño esfuerzo a desarrollar esas otras habilidades, porque esas definitivamente nos acompañan toda la vida. Mira, y en este podcast, de Líderes Digitales, que ya estamos en la 3ª temporada, ya perdí la cuenta de cuántos invitados hemos tenido, ha ido creciendo también la audiencia, todo. Hay un patrón en común dentro de todos los invitados, y un patrón en común es que siempre están buscando no estar cómodos, siempre están buscando cómo salir de esta zona de confort. Y esto también tiene implicancias desde el punto de vista, y lo hablábamos con algunos invitados, el tema de esto del síndrome del impostor, de ¿seré yo la persona que está apta para estos desafíos? Pero en realidad todos estos líderes, estas personas que han tomado posiciones de liderazgo, que tienen cargos importantes, que como decía, uno mira el rol, pero uno dice, ¿cómo llegó ahí? Y cuando empezamos a conversar uno se da cuenta que fue justamente exponiéndose, arriesgando, entendiendo de que tenía que ir un poquito más allá, y que eso, como decías tú, esa habilidad que me está faltando la tengo que saber desarrollar, y para eso también me tengo que exponer.
tomando también en consideración, Cristian, lo que tú dices respecto a tu trayectoria, no ha sido lineal en una sola industria, son distintas industrias y en cierta manera yo podría deducir de lo que tú nos dices que esa habilidad que tú fuiste desarrollando, que fuiste entendiendo, fue justamente saliendo de lo tradicional de lo que podría ser una carrera un poco más lineal. Mira, tengo una anécdota bien divertida. Me cambié de una pega buena, ¿Ya? buen cargo, buen sueldo, y me fui a otra pega que yo encontraba buena también. Cuando llegué era un desastre, pero monumental. Y empecé a trabajar, a trabajar con el equipo, y de repente uno de los ingenieros se acerca y me dice: Cristian, ¿no te pasa que te arrepientes de haber venido a parar aquí donde está tal nivel de escoba? Y yo le dije, con la mayor humildad del mundo, le dije, no, porque yo donde voy construyo. Y eso es lo que yo llamo un ejercicio de estiramiento, que de repente nos cuesta hacer, mover un poquitito el margen, el borde, no 10 metros, 30 centímetros, 50, 1 metro, de a poquito, y empezar a hacer cosas nuevas, enfrentarse a desafíos nuevos, tomar una empresa que está media complicada, atreverse. ¿Uno se puede equivocar? Sí, yo también me he equivocado. Elegí mal alguna vez y lo pasé mal, por supuesto que sí, pero lo volvería a hacer 1000 veces, porque así es como uno crece y así es como uno se desarrolla, y finalmente así es como uno aprende. Mira, me acordé de un video que vi hoy día, estos videos motivacionales, pero en realidad era una entrevista que le hacían a una persona adulta, ya unos más de 80 años, y le preguntaban qué le diría a él de 20 años. Y él me dijo, era bien emocionante, hablaba de haría todo igual. Dijo, incluso miro con admiración a esa persona de 20 años. Y le decían, ¿pero por qué? Y empieza a relatar de alguna forma las cosas que vivió, y siempre fue el exponerse. Dijo, estoy muy conforme con todo lo que he vivido en mi vida y lo volvería a hacer de nuevo. Escuchándote un poco, me acordé de ese video y entendería que sí, que justamente la vida se compone de eso, como dices tú, 30 centímetros más, o eso, 30 centímetros más, si nadie va a pedir esto. Y en cierta manera también el desafío es contra uno, no es contra otro, es para uno, es mi historia la que estoy creando. Claramente. Sí, a veces nos cuesta porque como que tenemos la sensación de que el salto tiene que ser cuántico y nada más alejado de la realidad, tiene que ser saltos chiquititos. Lo que sí es importante es mantenerse saltando. Si uno se queda sin saltar, entonces pierde. Esa es la clave, mantenerse en movimiento. Yo siempre estoy en movimiento, se ríen porque me muevo rápido además, así que es divertido verlo. Pero siempre estoy en movimiento y siempre voy hacia adelante. Me equivoco, por supuesto que me equivoco, es súper difícil no equivocarse, pero hay que hacerse cargo rápido y seguir, avanzar. Cristian, te agradezco las palabras, lo que estás comentando. Bien, me pongo en lugar, justamente gente que está partiendo en esta carrera, que está decidiendo a lo mejor qué carrera estudiar, que está egresando, que está cuestionando a lo mejor lo que hizo, está redefiniendo algunos caminos, y al final la vida tiene, y lo hablábamos al principio, tiene tantos vaivenes, pero en realidad, en cierta manera, uno tiene que vivirlo, ¿cierto? Algunos más difíciles, otros no tan difíciles, pero de alguna forma uno va construyendo una historia. Y esa historia tiene implicancias justamente desde el punto de vista de cómo yo, tomando un poco la reflexión del video, cómo yo partí y cómo quiero también que esta historia se desarrolle, para después yo mirar atrás y decir, bueno, estoy conforme porque por último fui valiente, tomé decisiones y arriesgué, y bueno, gané, como dice la canción, ¿cierto? Y otras perdí, pero son decisiones que tuve que tomar. Mira, el otro día me fue a ver una ejecutiva comercial de una consultora grande, chilena. Me hizo su speech de venta, y yo dejé que avanzara todo, y después le conté que el CEO de la consultora, que hoy día firma como LATAM, o sea, una cuestión grande, empezó vendiendo software en el departamento de la mamá aquí en Las Condes, cerquita de acá, y me miraba y no podía creer lo que yo le estaba contando. Y eso pasa porque cuando uno ve gente en posiciones de liderazgo o de éxito, sea lo que sea que tú entiendes por éxito, piensas que siempre estuvieron ahí. Sí. Y yo, para los cabros más jóvenes que estén escuchando, y ojalá sean muchos, les quiero contar que yo era desarrollador de software, fui técnico de soporte, no fui director de TI toda mi vida. Eso me ocurrió después, y me ocurrió porque alguien vio que yo hacía.
que yo me movía, que yo estaba permanentemente buscando oportunidades y no siempre estaba preparado para esas oportunidades. Pero oportunidad que vi, la tomé y me di vuelta y aprendí. Sí. Pero por supuesto que no estaba preparado. Cada vez que me cambié de trabajo no estaba preparado para el desafío. Pero rápidamente me moví para estar preparado y estar a la altura de la persona que confió en mí y me dio la oportunidad. Pero hay que perseguir la oportunidad porque el éxito es más trabajo que otra cosa. Tal cual. Va a sonar medio raro lo que voy a decir, pero hay que ser un poquito responsable con uno mismo para poder tomar esas de... Porque uno no sabe hasta dónde puede llegar hasta que está ahí. Y ahí muchas veces, como dicen, uno cuando se tira a la piscina, nada, puede flotar. Y ahí uno descubre habilidades y ahí uno se descubre uno mismo también. Sí, ciertamente. Está interesante este podcast, porque en realidad sí, hay mucha implicancia en lo profesional. De repente nos enfocamos en eso, pero también desde lo humano, desde lo personal, cuánto uno también apostó muchas veces por uno. Y en cierta manera uno mismo no creyendo en uno, para decir, bueno, como dices tú, hoy día soy director de TI, pero tengo una trayectoria con errores y aciertos, pero es mi trayectoria, pero fui valiente. Está interesante el podcast. Me gusta conversar de estos temas y conocer de esta historia, de estas miradas, que justamente ojalá con mucha gente lo esté viendo y se quede con estos mensajes, que sobre todo en etapas tempranas uno de repente cuesta entender qué es lo que viene para uno, y de repente hay que creer en uno, digamos, hay que seguir y las cosas se van a dar, el trabajo constante, la disciplina a la larga siempre da resultados. Cristian, ¿qué tendencias marcarán los próximos años? Ouch. Mirar el futuro está difícil. Hoy día, yo diría, siempre ha sido difícil, pero hoy día está particularmente difícil. Por supuesto que la inteligencia artificial va a marcar la pauta. La clave o la pregunta importante aquí es ¿cómo aplicamos la inteligencia artificial para generar esas tendencias, para marcar esas tendencias? Aquí las empresas que reaccionen primero van a salir ganando. Tienen que preocuparse hoy día de detalles como los costos, porque esto, a diferencia de otras tecnologías, ha ocurrido demasiado rápido. Imagínate, el cloud ocurrió rápido, pero esto ocurrió 10 veces más rápido. Entonces es como una cachetada de la que todavía no nos recuperamos. Entonces estamos todos corriendo como ratón envenenado, tratando de encontrarle un sentido a la inteligencia artificial, pero yo siento que falta decantar un poco. Invítame a fin de este año y conversamos de nuevo el tema. No me atrevo a hacer una... Es que ya me he equivocado 2 veces con mis artículos anteriores, así que no quiero caer en eso de nuevo. Perfecto, sí. Ahí vamos a estar conversando. Nosotros tenemos un evento que hacemos todos los años con todas las personas que son parte de esta red de líderes digitales. Estamos en el podcast de líderes digitales y hacemos una convención, ya le llamo convención, una reunión donde los juntamos a todos para que se conozcan, compartan historias, y justamente un poco de estas historias que conversamos después queremos retomar más adelante para saber en qué terminaron, digamos, en qué están. Ya, la vida tiene tantas vueltas y bonito también conocer después cómo van evolucionando en base a la implicancia que tenemos después de esta conversación, lo que vamos conociendo de cada uno de ustedes. Así que bueno, parte de participar en este podcast es ser parte de ese evento que nosotros hacemos todos los años. Así que, bueno, la última pregunta que te quería hacer. ¿Qué significa para ti ser un líder digital? Mira, para mí lo más importante es ser un líder sin apellido. Me gusta la sensación de guiar, me gusta la sensación de influir. Quiero pensar que soy un líder positivo, quiero pensar que soy alguien que le aporta a las personas, a sus vidas, a su desarrollo, porque cuando uno está en una posición de liderazgo, no se puede convertir en el papá de las personas. No necesariamente va a ser un amigo de las personas, pero es súper difícil ejercer un rol de liderazgo sin relacionarse íntimamente con las personas. Yo con el tiempo, y esto es una ventaja de ser un hombre viejo, descubrí que para mí todo es personal. Cuando me dicen, no te lo tomes personal, siento que están hablando con la persona equivocada. Si yo no voy a poner todo de mí en lo que estoy haciendo, no me meto. O sea, me metí a hacer karting, ahora soy directivo del karting. Me metí a andar en moto, ahora soy el segundo de a bordo de la moto.
me metí al comité de administración del condominio, soy el presidente del condominio. O sea, si no te vas a involucrar completamente, personalmente, íntimamente, entonces no te metas. Y me pasa con el rol de liderazgo que efectivamente yo no soy el papá del equipo que me toca dirigir, pero sí me toca convocar, me toca invitarlos a enrolarse en la visión que yo les despliego. Entonces, no diría como líder digital, a pesar de que en el rol en que estoy, por supuesto que va a ser así, pero es invitarlos a que se involucren. Es súper importante contarle a la gente por qué están haciendo lo que tú les pediste que hicieran. Eso es fundamental en cualquier rol de liderazgo. Si tú no eres capaz de contarle a la gente lo que hay detrás de las cosas que le pides, entonces no lo toman como propio y por lo tanto no se van a desarrollar ellos y no van a hacer lo que tú le estás pidiendo de la manera correcta. Por lo tanto, ahí se van mezclando algunos conceptos, pero que son súper relevantes en su conjunto, en un rol de liderazgo. Sí, interesante lo que menciona Cristian. Bueno, estamos con Cristian, director de TI de la Universidad Alberto Hurtado, una persona con mucha trayectoria. Nos ha costado, ha sido interesante este capítulo, esta conversación. Y efectivamente también yo lo he ido aprendiendo de que hay una implicancia. Yo digo, me ha pasado lo mismo, yo lo he ido aprendiendo. Me han dicho, oye, pero no es personal. Digo, para mí todo es personal. O sea, ¿por qué? Porque uno se tiene que involucrar. Las cosas para que funcionen uno tiene que dar todo en ella. Tengo que poner, si me voy a colocar en el lugar de la otra persona, me tengo que sentar y colocar realmente en el lugar de la otra persona. Y puede ser un vaivén de emociones, ¿eh? De repente uno hizo en el ámbito profesional las cosas hay que soportarlas nomás porque somos al final del día personas, ¿cierto? Y en cierta manera, si yo quiero conectar con el otro, quiero ayudar, lo tengo que vivir, ¿ya? Entonces te escucho tus palabras y me siento totalmente identificado. Obviamente tiene costos esto, porque finalmente es un vaivén de emociones todos los días, sí. Pero también desde la perspectiva de la vida. Bueno, ¿qué es la vida en realidad? Pasar por emociones, pasar por situaciones, conectar con las personas y van a pasar cosas buenas, cosas no tan buenas, pero en cierta manera son parte de las cosas que uno tiene que vivir, pero que no sé cómo la palabra podría ser, no quiero decir triste, pero de alguna forma que limitado podría ser uno en el sentido de vivir las cosas, pero siempre salvaguardando primero decir, bueno, no voy a involucrar nunca. Voy a hacer las cosas, pero las voy a mantener ahí, no las voy a vivir. Y en realidad uno tiene que vivirlas, Juan. Sí. Está interesante este capítulo, Cristian. De verdad ha sido un agrado conversar contigo. Es como que me dan ganas de que vayamos a tomar un café y conversar muchas cosas. Porque sí, este podcast, el fin que tiene es todo lo tecnológico, todo, pero también tiene que ver de lo que somos como personas y desde lo profesional. Así que te agradezco la conversación sincera, lo que hemos conversado. Bueno, antes de pasar a lo siguiente, también te quiero dar la oportunidad de un micrófono abierto que pueda dar unas palabras. Te escucho hablar y en realidad logro entender tu trayectoria, tu experiencia, y creo que es de mucho valor para otras personas lo que tú has transmitido a través de este podcast. Así que bueno, te dejo el micrófono abierto para que puedas dar unas palabras ahí a la audiencia. Lo primero es darles las gracias por invitarme a esta conversación. Creo que es súper importante mantener siempre un diálogo abierto, un diálogo de corazón abierto. Uno tiene que ser transparente, lo que no significa que tengas que contar todo, porque hay algunas cosas que son estrategias, que uno las puede contar, no sé qué son, pero en lo personal uno tiene que vivir a corazón abierto, sí. Y tiene que ser un libro abierto. A veces uno se equivoca porque lo defraudan las personas, pero yo diría que en mi vida la cantidad de personas que me ha defraudado son mínimas. En general siempre ha sido lo contrario. Por lo tanto, elijo tener ese corazón abierto, esa conversación abierta, ser transparente, compartir. Todo lo que uno aprende tiene que compartirlo. Es tremendamente enriquecedor compartir las cosas que uno sabe, las cosas que vive. A mí me gusta harto contar historias, contar anécdotas, porque esas son al final las que van moldeando tu vida. Entonces, muchas gracias por esta conversación. A la gente joven que nos escucha, escuchen a la gente más vieja, digamos, siempre tienen algo interesante que contar. A mí me encanta hablar con los viejos, por eso tenemos la ventaja de haber vivido cosas y habernos equivocado mucho. Pero mi consejo para ellos es que vayan siempre para adelante, que se muevan siempre
Y si se equivocan, bueno, sigan nomás. No hay otro camino realmente. Perfecto, Cristian. Muchas gracias por tu palabra. Y lo último, siempre, en todos los capítulos hacemos el siguiente, abordamos el siguiente tema. Bueno, Cristian, como te comenté anteriormente, yo he escrito 3 libros relacionados al mundo de la inteligencia artificial. Hay un último libro que saqué, ahí se ve la cámara, ya, ahí. Es un libro enfocado en el liderazgo que tiene que ver, y lo conversamos un poquito antes del podcast, que hay un espacio que quedó un poco en el vacío, que tiene que ver con las personas que estamos hablando, los líderes que hoy día están tomando decisiones y que de repente vemos la inteligencia artificial del mundo operativo, ¿cierto? Más operacional, pero estamos dejando de lado cómo hoy día de alguna forma tenemos que aprender a liderar con nuevas herramientas. Ya, así que nada, los invitados del podcast siempre, y especialmente a ti, te hago entrega este libro a modo obsequio y agradecimiento que hayas podido estar acá con nosotros. Ya, agradezco todo lo que has comentado, lo valoro enormemente. Creo que lo que has transmitido en este podcast va a ser de mucho valor. Yo me he sentido muy identificado de verdad con las palabras, lo que has dicho. Hay cosas que he ido aprendiendo yo en mi camino, reflexionándolo, y en realidad, como dices tú, uno va creando su trayectoria, una historia, y en realidad las cosas buenas y malas que van pasando, la gente que entra y es positiva y la otra que de repente nos defrauda, es parte de nuestra historia. Es vivir. Exacto, es parte de vivir. Y al final de cuentas, por muy tecnológico que seamos, la industria donde estamos, seguimos siendo personas al final del día que buscamos y en el ánimo de esta industria de servir, ¿cierto? Que sacamos con, lo dijiste tú al principio, que sacamos con manejar tecnología, tener tecnología, si no logra, no le sirve a nadie. Así que te agradezco mucho este podcast, ha sido de verdad muy enriquecedor. Nada, estoy ahí agradeciendo también a todas las personas que participaron, que se conectaron en vivo, que han conversado con nosotros. Bueno, acá los chicos de la producción, a Carolina, que siempre nos ayuda a montar todo esto. Y esto se hace de verdad, de todo corazón, para todos ustedes, para que se acerquen esta historia exactamente a ustedes y los ayude a tener una mirada, de repente ampliar esta mirada, porque tenemos acceso a mucha información, ¿cierto? Pero de repente no tenemos acceso a esta información de las personas, como dices tú, que han vivido muchas cosas que nos podrían ser de utilidad para efecto de repente en las situaciones que estamos pasando en un momento. Así que, Cristian, agradecido de que puedas estar acá, agradecido a la audiencia. Nos vemos en 2 semanas más. No, en unas 2 semanas más vamos a estar de nuevo. Ahí se nos descoordinó un poquito el calendario por los feriados, pero volvemos pronto con un nuevo invitado tan interesante como Cristian. Así que gracias a todos por estar en este capítulo y nos vemos en 2 semanas más. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Chao, chao.